Vamos entonces a saludar a nuestro invitado hoy y es Esteban Manco, ya se los había anunciado, abogado especialista en Derecho Pensional y Laboral. Abogado, bienvenido nuevamente a Clickcracia, el poder de la información a un clic. Buenos días a todos los televidentes de este importante programa y bueno, analizar esta situación política que se presenta después de que, conforme también a la reforma a la salud, creíamos que la reforma pensional también iba a ser fallida y se iba a archivar. Así es, por eso nosotros empezamos la semana diciendo, a propósito de la decisión que se toma en el Senado de la República de salvar este proyecto de ley, que es un punto político en la puja política del presidente Gustavo Petro Urrego. No solamente va, digamos, en el camino de la discusión, por lo menos, este proyecto de ley de reforma pensional, sino también la reforma a la educación, tema que también tendremos nosotros aquí más adelante. Bueno, ¿usted cómo la ve, abogado Esteban Manco? ¿Usted cómo ve este proyecto de ley, no más allá de lo político? Sí, yo considero que el proyecto que en estos momentos pretende reformar el sistema pensional es un proyecto adecuado en la medida en que, además de que se modifica lo que es Ley 100, lo que regula el régimen de prima media con prestación definida o colpensiones o el régimen de ahorro individual con solidaridad, los fondos privados, incluye, por ejemplo, también esa protección al campesinado o a las madres o la prestación anticipada de vejez, que cuando no se adquieren todos los requisitos para adquirir la pensión, le dan una prestación mensual con la obligación de que continúe cotizando al sistema pensional, y también lo que va a hacer es aliviar las cargas de colpensiones, pues aquellas personas que devengan hasta 3 salarios mínimos estarán obligatoriamente en colpensiones. Con el apoyo de la bancada liberal, lo que hace es conciliar no hasta 3 salarios mínimos, sino bajar ese umbral hasta 2.3 más o menos, para que así también haya un respiro para los fondos privados, de tal forma que también va a aliviar las cargas de la nación, porque Colpensiones no le da la plática a ella sola para sufragar o para pagar las pensiones, sino que también debe acudir al Congreso General de la República para que por medio del presupuesto general se le activen unos presupuestos y así complementar el resto de la plática que le falta. De esa forma, Roger, es un proyecto ambicioso porque también va a cobijar las madres, cabezas de familia, y en ese sentido vemos que avanza un poco de lo de la ley 100, porque lo de la ley 100 simplemente era pensiones cotizando. Aquí va a haber pilares solidarios sin necesidad de cotizar hasta 223,000 pesos en esa pobreza extrema para los viejos y las viejas que en estos momentos están pasando situaciones de hambre en el país. Entonces es un poco más amplio y lo que busca es concretar el derecho a no aguantar hambre, Roger, algo básico, que viejos se mueren de hambre. Sí, señor. Ahora que usted mencionó pilares, venimos mencionando pilares, entonces mucha gente no sabe qué son los benditos pilares. Para que sigamos con el análisis, abogado Esteban Manco, yo les voy a presentar aquí algunos aspectos de lo que son estos pilares para que la gente tenga claridad. Ahí estamos viendo la reforma pensional, que es el proyecto de reforma que ya se aprobó por el primer debate, ya está en discusión, ya se aprobaron 28 de ellos, de los artículos que tiene esta reforma, y pues busca precisamente hacer un cambio con base en los siguientes pilares. Uno, el solidario, que otorgaría una transferencia monetaria para mujeres de 60 años o más y hombres de 65 años o más en condición de pobreza extrema, pobreza monetaria y vulnerabilidad de frontera, que no cuente con ningún ingreso pensional. Cubriría a 2.6 millones de personas en el año 2025. Esta es la esencia del pilar solidario. Dos, pilar semicontributivo. Las mujeres de 60 años o más y hombres de 65 años o más que hayan cotizado al sistema pensional
al menos 300 semanas y menos del requisito de semanas para acceder a una pensión, recibirían una renta vitalicia con base en el total de sus contribuciones. Este es el pilar semi-contributivo. Y el pilar contributivo plantea que las contribuciones obligatorias estarían distribuidas así: aportes al componente de prima media, y Esteban enseguida me le hace énfasis a eso de prima media, por todos los afiliados al sistema de pensiones con ingresos de entre 1 y 3 salarios mínimos mensuales, y el componente complementario de ahorro individual. Ojo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque es que hablamos de muchas cosas y a la hora de la verdad, ¿de qué es que están hablando? Prima media, ojo, componente de prima media, enseguida Esteban Manco nos dice exactamente qué es, aunque ya pues lo dijo de otra manera ahorita, pero precisamente como hay formas de expresarlo diferentes, entonces la gente se queda en la duda. Por todos los afiliados al sistema de pensiones con ingresos entre 1 y 3 salarios mínimos mensuales, y el componente complementario de ahorro individual, que también lo explicará enseguida Esteban, integrado por todos los afiliados con ingreso superior a 3 salarios mínimos mensuales vigentes. En este pilar se relacionan los beneficios en semanas por hijo nacido y la prestación anticipada, así como la pensión familiar. Bueno, un momentico, aquí está, me faltaba este pilar, el del ahorro voluntario. Los cotizantes podrían realizar aportes voluntarios al sistema de pensiones. La reforma crea también un régimen de transición para los afiliados que estén próximos a cumplir los requisitos de pensión, que aplicaría para mujeres con 750 semanas cotizadas y hombres con 900 semanas cotizadas. Bueno, Esteban, habiendo hecho esta explicación, su turno. Sí, como lo decías ahorita, cuando hablamos de régimen de prima media, Roger, hablamos del régimen que administra Colpensiones, lo que comúnmente llamamos como el fondo público, y es allí donde se va a dar esta gran transformación en su gran mayoría, para que aquellas personas que hasta 3 salarios mínimos devenguen, con el apoyo de la bancada liberal que lo reduce a 2.3, y es por esto que se destraba este proyecto de reforma, estarán obligados a estar allí en Colpensiones. Ahora, hablaste de los pilares. Los pilares son como facetas, son áreas. Pero espere. Pero antes que pasemos a los pilares, entonces usted ya, prima media, Colpensiones, ahorro público de 1.3, pero quedan 2.3. Ahí estaba Nicolás Alberio Echeverría Alvarán diciendo debería ser 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este es el uno, y ahora el otro, el del ahorro individual, para que quede claro de una vez. El ahorro individual, el régimen de ahorro individual, es el que administran lo que son los fondos privados como Protección, Escandia, Porvenir, Colfondos, y allí usted no cotiza semanas, allí lo que usted cotiza o aporta es dinero y tiene una cuenta de ahorro individual a su nombre específico. No hay un fondo o una bolsa común como lo habría en Colpensiones, sino que allí usted mes a mes va aportando una cierta cantidad de dinero y se le ve reflejado en los extractos, que incluso funciona como extractos bancarios, que le llega cuánto ha cotizado y cuánto tiene de capital, de plata, 50, 60 millones. Muchas personas preguntan si ese dinero se puede retirar antes de cumplir la edad, y precisamente no se puede retirar ese dinero sino hasta que cumpla la edad, para ver si tiene requisitos de pensión o hay que hacer una indemnización de saldos. Así serían más o menos los dos regímenes en estos momentos, que entre ellos compiten, entre ellos se disputan lo que son los afiliados. Ahora, lo que pretende la reforma es que no compitan entre sí, sino que hayan más o menos una serie de escalas donde aquí, en el primer escalón, estén aquellos cotizantes hasta 3 salarios o hasta 2.3, vamos a ver cómo queda la reforma, y en el pilar voluntario, es decir, acá, más arriba, van a estar aquellas personas que deseen seguir cotizando a los fondos privados, dependiendo del ingreso base de cotización o lo que devenga mensualmente. Esa explicación es muy clara sobre la diferencia que hace usted de unos y otros, hasta
3 salarios mínimos, 2.3 salarios mínimos o menos, o quién sabe lo que se decida, estarán en el sistema de pensiones público, Colpensiones, y de ahí para allá mucho más. Una persona, en todo caso, antes de que usted explique un poquitico lo de los pilares, que ya iba a entrar en ello, pero me suscita esta pregunta. Una persona que, mejor dicho, no habrá persona que, digamos, cotizando hasta, pongámosle los 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes que hoy está en la mesa. Puede ser más, puede ser menos, seguramente va a ser menos. Que solamente esas personas, todas las personas que lleguen hasta ahí, todos, definitivamente, obligatoriamente, quedarán en Colpensiones. Esa es la precisión. De ahí para adelante, todo el que quiera, nadie, para ajustar la pregunta, nadie que gane más de ahí puede estar en Colpensiones. Así es, Roger. Ese va a ser el umbral y por eso es la disputa de ese umbral. Pues mientras más alto sea el umbral, menos afiliados y cotizantes van a tener los fondos privados y paulatinamente irán marchitándose, irán liquidándose por cuanto el gran segmento de la población en Colombia, Roger, el gran segmento de la población en Colombia está entre 2 salarios mínimos hacia abajo, 3 salarios mínimos. Ya lo dijo el director de la DIAN. Solo el 1% de la población en Colombia devenga o gana más de 10 millones de pesos. Solo el 1%. Y eso es un sector muy privilegiado. Por supuesto. Bueno, entonces iba a explicar usted lo de los pilares, Esteban. Sí, los pilares entonces solidario, semicontributivo, contributivo y voluntario. En el solidario hablábamos de aquellos viejos y viejas que están en una situación de pobreza extrema, que no tienen un ingreso pensional alguno y que va a cobijar a estas personas con una ayuda monetaria. No es una pensión, no es que se vaya, que una vez culminado o una vez fallezca nuestros viejos o nuestras viejas, quede eso para su familia. Allí no habría lo que en las pensiones normalmente se da, los beneficiarios de la pensión de sobreviviente. Y esto es un segmento estrictamente solidario porque aquí no hay cotización. Para ser beneficiario de este pilar solidario no es necesario que la persona, el adulto mayor haya cotizado efectivamente, sino que esté en una situación vulnerable de pobreza extrema, y es allí donde se pretende mitigar esta deplorable situación fáctica o de hecho que cobija a este segmento de la población. Eso en el pilar solidario. En el pilar semisolidario o semicontributivo, lo que tenemos es que aquí hay efectivamente unas cotizaciones respectivas, hubo capacidad de pago de la persona que cotizó al sistema pensional, y aquellos que hayan cotizado al menos 300 semanas y menos del requisito de semanas para acceder a la pensión recibirán una renta vitalicia. Una renta vitalicia es un pago mensual hasta que fallezca en esa situación específica. Haber cotizado al menos 300 semanas y no haber tenido la capacidad para seguir cotizando hasta las 1300 semanas, etcétera, porque recordemos que las semanas actualmente exigibles para los hombres son 1300 semanas y eso no varía. Para las mujeres, de acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional del año pasado y de hace 2 años, las mujeres se pensionan con 1000 semanas a partir del 2036 y a partir del 2025-26 va bajando paulatinamente. Esas están en 1300, pero que paulatinamente van a ir disminuyendo. En este pilar semicontributivo, entonces es semi y no netamente contributivo porque efectivamente hubo capacidad de pago para la cotización respectiva, Roger. Ahora, en el pilar contributivo, es decir, aquel donde efectivamente hay más cotizaciones, donde el meollo del asunto es un poco más difícil porque está en disputa y en tensión el umbral de 3 salarios, de 2.3, de 1.5 para estar obligado a estar afiliado al sistema público o Colpensiones. Es aquí donde se da una gran reforma. Y es por eso que en esta situación estas personas tendrán que estar
amparadas por Colpensiones y además van a traer una serie de beneficios que en estos momentos no están en Ley 100. Y es, por ejemplo, si aquella persona es madre, se van a hacer unas semanas de descuento de semanas por hijo, de tal forma que no pueda en estos momentos disminuirse más de 150 semanas por 50 semanas por cada hijo, más o menos. Vamos a ver cómo queda establecida en el proyecto, en la ley específica. Y la prestación anticipada es cuando no se tiene todos los requisitos para pensionarse, pero se le da como una prestación de manera anterior, pero queda obligado esta persona a seguir cotizando a pensiones para que ya siga cumpliendo los dos requisitos y si se le dé la pensión específica y consolidada de tal forma que también pueda ser beneficiario su núcleo familiar, hijos, hijas, compañeros permanentes, cónyuges, hermanos, padres, etcétera. Y también la pensión familiar en estos momentos sí está regulada en Ley 100, pero con algunas trabas frente a estratos y niveles de CISBEN 0, 1 y 2. Y ahora, el pilar de ahorro voluntario, que es ya cuando obligatoriamente ha quedado afiliado a Colpensiones, porque devenga 3 salarios, 2.3 o 1.5, ya después aquellas personas que ganen más de eso tendrán la posibilidad de cotizar ese aporte voluntario a los fondos privados que conocemos normalmente, Protecciones, Candia, Colfondos, Porvenir, All Mutual, entre otros. Y es allí donde también se debe crear el régimen de transición, porque va a haber un momento de cambio donde Colpensiones y los fondos privados se dan duro, por así decirlo, en el régimen de competencia para llamar afiliados, y ahora van a estar así: Colpensiones por aquí y los fondos privados por aquí. Por eso es un sistema escalonado donde no hay competencia, sino que hay una especie de colaboración entre sí. Esteban, un saludo. Acá hay un tema específico y una duda, especialmente si se aprueba la reforma pensional, y es ¿para quién aplicaría? ¿Solamente aplicaría para aquellos que están próximos a pensionarse? O si, por ejemplo, un hombre, una mujer hoy tiene 70 años, no lograron esa pensión, pero cotizaron, obviamente, durante su vida unas 700 semanas, por decir algo, ¿los cobijaría esa reforma pensional o definitivamente estas personas ya no tendrían acceso a esa reforma? Muy buena pregunta, Oscar. Buenos días. Para ello se crearía el régimen de transición con el fin de que aquellas personas que tienen una expectativa casi consolidada, es decir, una expectativa es, yo ya tengo 60 años, tengo 1000 semanas, no me pueden cambiar y tengo cotizo con 10 millones de pesos, no me van a obligar a que me baje a Colpensiones a seguir cotizando con 1.5, 2 o 3 salarios, sino que se le debe respetar esa expectativa porque ya, digámoslo así, está por encima del bien y del mal. Allí habría que identificar el régimen de transición, que inicialmente se ha discutido que son 750 semanas que haya cotizado para que se le respete el régimen viejo, el régimen actual, siempre y cuando les sea más favorable. Ahora, esas personas que tienen 70 años, que no tienen la posibilidad de seguir cotizando, en el ejemplo tuyo, habría que identificar si ya solicitó lo que es la indemnización sustitutiva o todas las prestaciones efectivas de Ley 100, y en ese sentido no tendría la posibilidad de ser beneficiario de este régimen de transición, porque su derecho ya se consolidó en el régimen viejo. Por eso hay que estar muy atentos de cuáles van a ser las situaciones variables frente a esta situación particular, porque cada caso es uno específico. Esteban, buenos días, cordial saludo. El tema de pilares es muy complejo, es un tema copiado del sistema chileno, hay que decirlo. Pero queda una duda, y sigo insistiendo un poco en lo que plantea Oscar Mario, y es en esos casos extraordinarios. Por ejemplo, el que ya tiene cotizado más de 1.300 semanas y solo está esperando el tiempo. ¿Qué va a pasar con esas personas? Ahí, Javier, ahí el régimen de transición, ¿qué significa eso? Que se le respete el régimen viejo, si es más favorable. Exacto.
Es ahí donde no se le pueden modificar las reglas. Pero lo que yo puedo decir es que a esas personas el nuevo régimen les puede traer unos beneficios. ¿Podría también acceder a esos beneficios sin perder los que tiene ya? No, ya hay coger lo bueno de uno y lo bueno de lo otro sería seleccionar una norma que no está. O hay que coger el uno o hay que coger el otro, el que le sea más beneficioso. El más beneficioso para los televidentes es en cuanto al monto de la pensión y también a lo que va a ser la fecha de causación del derecho. Entonces, si cotizaba 7 millones y el anterior régimen, es decir, el actual, ley 100, te da en Colpensiones 4.500.000 de pensión y el nuevo régimen que va a salir, que no sabemos cuándo va a salir, le va a dar 2 millones de pesos, obviamente este régimen, el régimen anterior, va a ser mucho más benéfico. Y es ahí donde se debe concentrar el análisis del asunto, de tal forma que lo crucial es cuánto le va a llegar de pensión y no si tiene derecho al auxilio funerario o no, otras gabelitas por ahí, sino lo tajante, lo grueso es el monto de la pensión. Esteban, hablemos de la base de cotización. Hoy, en el régimen de Colpensiones, el máximo que uno puede aspirar a pensionarse es con el 80%. ¿Qué plantea la reforma? En cuanto a ello, ese IBC, ingreso base de cotización, difiere o es diferente al ingreso base de liquidación. La pregunta es por el ingreso base de liquidación. ¿Cuánto va a ser? Allí lo que se pretende, no se pretende modificar esa escala, sino lo que se pretende es, a grandes rasgos, lo del sistema de pilares. Tampoco se pretende reformar la pensión de invalidez o sobreviviente. Son 50 semanas inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez o de la muerte. El gran asunto aquí es pensión de vejez, el gran meollo del asunto, y más o menos es por lo que se está entendiendo tanto régimen público como privado. Estamos conversando con Esteban Manco y nos está dando claridades sobre lo que está hoy discutiéndose en el Senado de la República. Estamos hablando del proyecto de ley de reforma pensional que, volvemos a decir, en la sesión plenaria de este martes 16 de abril se permitió la aprobación de 28 de esos artículos. Esteban, vamos a escuchar y a ver a una de las senadoras que está en la oposición. Ella es la senadora Paloma Valencia, y sobre lo que ella diga, usted nos ayuda. Obvio, entendemos aquí y lo planteamos claramente. Esteban Manco no es político y sus intervenciones no son políticas. Está aquí como experto en el tema en particular, pero como en la política le manejan a uno dependiendo con los intereses la información, lo que nos diga tanto quienes están en contra en la oposición, como Paloma Valencia, como los que están a favor, pues necesitan del tamiz de una persona como Esteban Manco. Así que veamos a la senadora Paloma Valencia. Hola a todos. Se acaba de levantar la sesión de la plenaria donde estábamos votando la reforma pensional. Pues el gobierno tiene unas mayorías, pero son unas mayorías donde nos faltan unos voticos, 2 voticos, para que podamos desbaratar el quórum y ojalá para que podamos disminuir el umbral. ¿Qué es lo grave de la pensional para que ustedes me entiendan? Que los niños de Colombia no van a heredar una pensión, no van a recibir una pensión, sino una deuda pensional, porque los fondos se acaban en el 2070, es decir, un niño que esté naciendo en este momento, cuando se vaya a pensionar se va a encontrar con que hay 0 pesos. Pero sobre todo el gran problema es que esta reforma crece la bomba pensional y la convierte en una bomba atómica. Hoy debemos el 100% del PIB y vamos a terminar debiendo el 189% del PIB. También les quiero contar que este debate continúa mañana. Claro, nos lo citaron a la misma hora que está citado el debate de Colpensiones, pero no vamos a dejar que torpedeen ese debate, porque los colombianos tienen que saber que en Colpensiones, en solo sobrecostos, ya llevamos más de 229.000 millones. Preguntémosle a Colpensiones, ¿dónde están los 229.000 millones de pesos de los ahorros de los colombianos que dilapidan como si la plata saliera en los árboles? Bueno, Esteban, de todas maneras, pues el comentario que usted haga pues tendrá algún
tinte político. ¿Por qué? Pues porque está respondiéndole a una posición política, pero desde el punto de vista más del conocimiento, ¿usted qué tiene que decir? No con el tema de Colpensiones, dejemos por fuera, que esa es otra discusión, no es ese, es el de, mejor dicho, esto es una bomba atómica y se va a acabar el sistema, los niños de hoy no van a tener pensiones. Esa es la posición Sí. de Paloma. ¿Qué piensa usted? Centrándome en eso, son afirmaciones muy grandes, Roger, de que los niños no van a tener la pensión porque en el 2070 se va a acabar el sistema. Yo creo que eso es una afirmación abiertamente incorrecta, porque cuando hablamos de pensión, los niños iban a tener derecho a la pensión de sobrevivientes de sus padres, van a tener derecho a las prestaciones económicas que cause el responsable del menor. Entonces, ella lo que hace es involucrar el derecho a la pensión que tienen y los derechos adquiridos en Colombia no se pueden quitar, según el artículo 48 de la Constitución. Entonces, el que tenga una pensión no es que en el 2070 se le va a quitar, si de aquí a allá va a estar. Lo que va a suceder es que puede y debe haber una reforma en el 2070, 2060 para equilibrar cuáles son las finanzas en ese momento, porque los fondos pensionales y la estructura pensional, Roger, no es inmodificable en el tiempo. Nunca un sistema pensional se va a quedar 200 y 300 años consistente en el tiempo. Lo tenemos como referencia abruptamente, Roger, en las reformas tributarias. Cada año y medio, por no decirlo que cada año, tenemos una reforma tributaria. Yes. Tampoco queremos llegar hasta ese extremo. Tampoco queremos que exista una reforma pensional cada año y medio. Pero desde la ley 100 del 93 hasta la presente fecha, hay un tiempo considerable para pensar en una modificación al régimen pensional. De aquí a allá, vamos a ver cuáles son los asuntos que van a ser trascendentales para poder realizar otro tipo de reforma. Pero no es que haya un sistema pensional que dure 300 años, como más o menos lo hace intuir la senadora. Bueno, eso también tiene otro tinte político y es, ¿no siente que los partidos de oposición a estas reformas que está planteando el presidente Gustavo Petro, la reforma, solamente va a referirme a estas dos, la reforma a la salud y la reforma pensional, bueno, también la laboral, pero para que no enredarnos a estas dos, ¿no siente que hay defensa de intereses del sector privado? Por ejemplo, en el caso de la reforma a la salud se habla de defensa a las EPS y en el caso de la reforma pensional se habla de defensa a los fondos de pensiones, fondos privados de pensiones. Entonces, vuelvo y digo, siente uno que hay defensa de parte de la oposición a los sectores privados que ocupan de manera privilegiada, digamos, ese negocio. La inquietud con esa introducción, Esteban Manco, para que nos lo explique, por favor, es yo, porque tengo la idea, no sé si es errada, pues para eso está usted, para que me saque el error, de que precisamente al ponerle el límite, el umbral que usted, con esa imagen que usted utiliza, el umbral a los que van a cotizar en Colpensiones, la gran mayoría, bueno, que se me acaba de venir el porcentaje que usted dijo ahorita, no sería la gran mayoría, ya. Ya me estoy dando la respuesta yo, pero no importa, usted me la ajusta. No va a ser la gran mayoría que esté por encima del umbral, sea 3, sea 2.3, sea 1.5, como dice Nicolás Echeverría Albarán, no van entonces a cotizar en el sistema, en los fondos privados, y entonces tenderían a marchitarlo. Ya me estoy dando las respuestas por ahí. Ese es el temor, que con el umbral se tendería a marchitar a los fondos privados de pensión. Así es, Roger. Primero, como frente a la reforma a la salud, invitar tanto a todos los congresistas a que se afilien a una EPS y no gocen de sus beneficios de medicina prepagada en tarjeta oro, plata o bronce. Los invitamos a que se unan a las EPS y que hagan la fila, que esperen 6 meses para el especialista y todo eso. Ahí vamos a ver que realmente cómo es el sistema. Ahora, frente a lo segundo, Roger, así es. Mientras el umbral sea más alto y que estén obligados a cotizar a Colpensiones 3, 4 salarios mínimos, que era inicialmente el que se tenía propuesto
por parte del gobierno, los fondos privados van a quedar mucho más marchitos. Paulatinamente se irían decayendo, porque el gran grueso del asunto de los cotizantes están alrededor de 1 a 3 salarios mínimos. Son privilegiados los que ganan más de eso en el país. Entonces, allí, si bajamos el umbral a 3 como bajó y posteriormente a 2.3 como puede que baje o incluso a 1.5, ahí se le da más vida a los fondos privados. Sí, se le da más vida a los fondos privados y también hay que decirlo acá, los fondos privados también tienen en el Congreso de la República congresistas que defienden sus intereses, al igual que ASEMI, al igual que Keralty, al igual que todas estas personas que fueron financiadas y que no declararon su impedimento a la hora de votar. Por ejemplo, el archivo de la reforma a la salud. Claro, que porque ahí viene pues la crítica que les hizo el presidente Gustavo Petro a los que él llamó los parlamentarios, los congresistas de las EPS, y que llevó al presidente del Congreso de la República, Aname, a endurecer su posición contra el presidente, levantando una sesión en estos días, y en fin, ahí viene esa pugnacidad entre esos señalamientos además. Pero bueno, además que son ciertos, pues a eso no tenemos, no es que sean los congresistas de las EPS o los congresistas de los fondos privados de pensiones, o sea, como si fueran los partidos políticos, el congresista de Sura y el congresista de Protección, no necesariamente, pero sí sabemos que en este país siempre se ha movido, como en Estados Unidos, como en todas partes, se ha movido el lobby en torno a temas que son del interés económico de las empresas. Eso no tiene vuelta de hoja y negarlo sería ocultar el sol con un dedo. Pero sí sería, pero la crítica del lobby, el cabildeo, es que manifiesten esa incompatibilidad a la hora de votar, que lo manifiesten, que se declaren impedidos y no como sucedió con la reforma a la salud, que lo que hicieron fue votar el archivo y después se declararon impedidos para que se conformara si sí estaban impedidos o no. Eso es muy importante lo que usted dice, Esteban Manco, porque para eso existe en nuestro ordenamiento jurídico, existe eso que usted acaba de mencionar, declararse impedidos, existen los impedimentos y las inhabilidades. ¿Para qué? Para que no haya conflicto de intereses. Y eso es muy importante en nuestra democracia. Nosotros queremos aquí construir cultura política y queremos ayudar a entender esto que usted acaba de decir. Esteban Manco nos da lugar a esto que estoy yo aquí aseverando. Los conflictos de intereses no son buenos, pues porque se defienden intereses particulares y no el interés general. Y es ahí, ayer hablábamos de eso, que en la política, no en la politiquería, en la política hay que hacer uso del poder para defender el interés general, el bienestar general. Cuando hay intereses particulares, cuando hay conflicto de intereses, yo empiezo a defender los intereses de un sector. Entonces eso ya va degenerando la esencia y el espíritu de la política en la politiquería al servicio de. Entonces, por eso es muy importante que usted lo diga, sí. Entonces, hay cabildeo, hay lobby, pero hay que ser muy decente, muy transparente y decirle al país, yo me declaro impedido porque yo estoy, porque tengo un familiar, tengo un amigo, tengo a alguien cercano ahí, metido en un fondo privado de pensiones o en una EPS. Muy bien, comentario final, Esteban Manco, agradeciéndole y nuevamente, pues de verdad, diciéndole públicamente que me siento muy satisfecho personalmente. Yo sé que nuestros internautas también y nuestros colegas por la claridad de sus explicaciones. Gracias, Roger. Y no, estar atento a esta reforma que desde hace tiempo se necesita porque, por cuanto estamos en un Estado social de derecho y materializar esa cláusula del Estado social de derecho implica que los derechos realmente son exigibles, que los mínimos estándares es no tener hambre, que hay un acceso a la salud oportuna, de calidad, y eso es lo que se pretende con este tipo de reformas. Esperemos saber cuáles son esos pactos y negociaciones, porque también se está viendo que se están dando esas negociaciones, que no es algo impuesto por decreto, sino también
por ese sistema representativo que se vive en el Congreso de la República y esperemos que se dé la pensión para los campesinos, para las madres, para esa prestación anticipada de vejez, ese pilar solidario para los viejos que están en extrema necesidad, que uno va a los territorios y están comiendo arroz y frijoles venteados porque no hay carne, no hay huevo o algo así, o solo arroz, o incluso llegan a comer pan con aguapanela nada más. Son situaciones muy extremas que realmente viven los territorios. Benditos aquellos que comen arroz y frijoles venteados, benditos, porque hay algunos que no comen sino pan y agua y otros hasta papel periódico, según decía Luz María Múnera, quien fue concejal de Medellín por el Partido Polo Democrático Alternativo y nos salió un día con esa perlita y no se la creímos y nos demostró que era cierto, que hay gente tan pobre, en una extrema pobreza tan lamentable que les toca comer papel. Esteban Manco, mil gracias por estar con nosotros. Cuente con que lo estaremos molestando, profesor y abogado, especialista en derecho público y en este caso absolutamente formado y claro en el derecho pensional. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger, a todos los televidentes. Un abrazo, nos vemos. Hasta luego, Esteban.